El caso Negreira marca un antes y un después en el fútbol español. No es solo un escándalo aislado. Ha sacudido la confianza en la integridad del deporte y ha puesto en duda la transparencia de las instituciones. La magnitud del caso obliga a replantear la gobernanza y los mecanismos de control en el fútbol. La crisis afecta a toda la estructura, no solo a un club, y exige reformas profundas para restaurar la credibilidad. La Liga enfrenta el reto de recuperar la confianza nacional e internacional. El desenlace de este escándalo definirá el futuro del fútbol español. En el centro del caso surgen preguntas clave. ¿Cómo pudo el Barcelona pagar más de 8 millones de euros al vicepresidente del comité arbitral durante casi 20 años? ¿Qué servicios se prestaron realmente? La falta de pruebas y los testimonios contradictorios solo aumentan la sospecha. La investigación judicial busca separar hechos de especulación y determinar las consecuencias legales y deportivas. Este reportaje analizará la pista del dinero, el proceso judicial y las respuestas institucionales. El caso Negreira ha forzado un ajuste de cuentas y catalizado reformas en el fútbol español. Lo que está en juego es el futuro de la integridad y la gobernanza en el deporte. Todo comenzó con una inspección fiscal rutinaria a empresas de Negreira en 2019. Los inspectores detectaron ingresos millonarios sin justificación de servicios, todos provenientes del Fútbol Club Barcelona. La ausencia de pruebas reales llevó a la agencia tributaria a sospechar de actividades ilícitas. El caso pasó de una simple auditoría fiscal a una investigación penal. En 2022, la Fiscalía de Barcelona tomó el relevo, destapando una relación financiera oculta entre el club y el número 2 del arbitraje español. Lo que parecía una revisión fiscal reveló un secreto de casi 2 décadas. La investigación se basa en datos financieros sólidos, no en rumores. Los pagos del Barcelona a Negreira duraron 17 años, atravesando 4 presidencias. No fue un hecho aislado, sino una política institucionalizada y sostenida. El monto total supera los 8 millones de euros, canalizados a través de una red de empresas controladas por Negreira y su hijo. El esquema financiero, con múltiples empresas y facturas vagas, dificultaba el rastreo del dinero. La investigación logró vincular todas las empresas a Negreira, revelando un esfuerzo deliberado por ocultar la verdadera naturaleza de los pagos. Los pagos solo cesaron cuando Negreira perdió su influencia en el comité arbitral. Esta continuidad convierte el caso en un problema sistémico, no solo de una directiva. Los pagos terminaron abruptamente en 2018, justo cuando Negreira dejó su cargo en el comité arbitral. Poco después, Negreira envió burofaxes al club, exigiendo la reanudación de los pagos y amenazando con revelar irregularidades. El tono era de chantaje, no de una reclamación comercial legítima. Negreira implicó a varios expresidentes, sugiriendo que la relación era institucional, no personal. La amenaza de hacer públicas confidencias y favores refuerza la sospecha de una relación impropia. Si los servicios hubieran sido legítimos, la disputa se habría resuelto legalmente, no con amenazas. El burofax es una de las pruebas más contundentes para la acusación. Todo apunta a que la verdadera naturaleza de los pagos era inconfesable para el club. La defensa central del Fútbol Club Barcelona y sus directivos implicados se basa en la afirmación de que los 8,4 millones de euros pagados a las empresas de Enríquez Negreira correspondían a servicios profesionales legítimos. Según la versión oficial, estos servicios consistían principalmente en informes técnicos sobre árbitros y reportes de seguimiento de jóvenes futbolistas. El propio Enríquez Negreira, cuando fue interrogado por la agencia tributaria, declaró que su trabajo era sobre todo asesoramiento verbal para aconsejar a los jugadores sobre cómo comportarse ante determinados árbitros, con el objetivo declarado de asegurar la neutralidad en el trato sobre el terreno de juego. Sin embargo, esta explicación se tambalea ante un problema fundamental y evidente: la ausencia casi total de pruebas materiales o tangibles que la respalden. La investigación realizada por la agencia tributaria fue la primera en sacar a la luz este fallo crítico. Tras un examen exhaustivo, no encontraron ningún soporte documental creíble que justificara los servicios facturados. Los informes, vídeos o cualquier otro entregable que cabría esperar en una consultoría de tal magnitud sencillamente no existían. Este vacío de pruebas ha sido corroborado por testigos clave.
Exentrenadores del club como Ernesto Valverde y Luis Enrique, que estuvieron al frente durante el periodo de los pagos, han declarado que desconocían por completo la existencia de estos informes. Valverde llegó a afirmar que ni siquiera sabía que existían, una confesión que contradice de manera frontal la versión de que estos materiales eran vitales para el cuerpo técnico. La defensa se complica aún más por el papel del hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero. Aunque finalmente se entregaron algunos informes al club, estos fueron atribuidos a él, no a su padre. Sin embargo, los pagos se canalizaban a través de empresas controladas por el propio Negreira, el vicepresidente del CTA. Esto genera una desconexión. La persona con la supuesta experiencia, el hijo, pudo haber realizado algún trabajo, pero los millones de euros fueron a parar al padre, cuya principal aportación al club era su posición de poder, no su capacidad analítica. Esto ha llevado a los investigadores a sospechar que el trabajo del hijo pudo haberse utilizado como tapadera parcial para dar una apariencia de legitimidad a unos pagos mucho mayores dirigidos al padre, cuyo verdadero valor para el club era su influencia institucional. En definitiva, la incapacidad del club para justificar de manera creíble y exhaustiva un gasto de 8,4 millones de euros durante 17 años es uno de los pilares más sólidos de la acusación. En cualquier negocio normal, un gasto de tal envergadura iría acompañado de una montaña de documentación, contratos, acuerdos de servicios detallados, planes de proyecto, actas de reuniones y, sobre todo, los productos finales del trabajo encargado. El hecho de que el Fútbol Club Barcelona, una entidad global sofisticada, aparentemente pagara millones de euros basándose en poco más que un apretón de manos y facturas vagas, sin conservar pruebas de los servicios, desafía la credibilidad y constituye el núcleo de la acusación de que el dinero se destinó a algo completamente distinto, algo que, sencillamente, no podía ponerse por escrito. La complejidad del caso Negreira se refleja en la larga lista de personas y entidades implicadas, lo que ha creado un escenario judicial denso y multifacético. En el centro de la investigación se encuentran los principales acusados. José María Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y su hijo, Javier Enríquez Romero, figuran como los principales receptores de los fondos. Ambos están siendo investigados por delitos como corrupción deportiva y falsedad documental. Junto a ellos, el Fútbol Club Barcelona, como persona jurídica, también está formalmente acusado, un paso significativo que sitúa a la propia institución, y no solo a sus directivos, ante el riesgo de una condena. Esto amplía el alcance de la responsabilidad desde acciones individuales hasta una posible política institucional de corrupción sostenida durante años. La investigación abarca también a la cúpula directiva del club durante el periodo de los pagos. Los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell están formalmente investigados, enfrentándose a cargos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental. Se les atribuye haber autorizado y mantenido el esquema de pagos, desviando fondos del club de forma consciente para fines ilícitos. Otros exaltos directivos, como Óscar Grau y Albert Soler, también están implicados por su papel en la gestión y ejecución de los pagos durante los últimos años del entramado. La inclusión de estas figuras de diferentes etapas de la gestión refuerza la tesis de la acusación. No se trató de un acto aislado, sino de una práctica continua y profundamente arraigada en la estructura operativa del club. En el lado contrario de la sala, un grupo diverso de entidades se ha personado en la causa como acusación particular o popular, con el objetivo de defender la integridad del deporte. Destaca especialmente el paso de Real Madrid Club de Fútbol, que se posicionó como parte perjudicada, rompiendo la tradicional tregua institucional entre los dos grandes del fútbol español y elevando el conflicto público a un nuevo nivel. A ellos se han sumado otros actores clave del fútbol español, como la Liga, la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes. Su participación subraya la convicción generalizada en el mundo del fútbol de que las acciones presuntamente cometidas han causado un daño sistémico a la credibilidad y la equidad de la competición. El papel de Joan Laporta, el actual presidente del club, ha sido especialmente dinámico en el proceso. Inicialmente, también fue investigado por los pagos realizados durante su primer mandato, entre 2003 y 2010. Sin embargo, debido a la prescripción de los delitos aplicables, los cargos contra él fueron finalmente archivados, y su estatus cambió de investigado a testigo clave.
Esta distinción legal implica que, aunque ya no se enfrenta a responsabilidad penal personal por su primer mandato, deberá declarar sobre la naturaleza de los pagos realizados bajo su gestión, situándolo en una posición crítica y delicada dentro del procedimiento judicial en curso. La investigación judicial del caso Negreira ha navegado por un panorama complejo y cambiante de acusaciones penales, con estrategias legales que han ido evolucionando a medida que han surgido nuevas pruebas e interpretaciones. El cargo central y más persistente es el de corrupción deportiva, concretamente la violación del artículo que aborda el fraude entre particulares en el contexto deportivo. Este delito castiga los intentos de predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva. El principal reto para la acusación bajo este cargo es demostrar la intención específica de influir en la competición, incluso si no pueden probar que un partido concreto fue manipulado definitivamente o que un árbitro específico fue sobornado para un resultado determinado. Además del cargo principal de corrupción deportiva, el caso implica varias otras acusaciones relevantes. Los exdirectivos del club también están siendo investigados por corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental. El cargo de administración desleal se refiere al presunto uso indebido del patrimonio del club, autorizando pagos de millones de euros por servicios inexistentes o claramente sobrevalorados, perjudicando así los intereses económicos del club con una finalidad oculta. El delito de falsedad documental tiene que ver con el uso de facturas presuntamente falsas, creadas para simular una justificación legal y ocultar el verdadero y ilícito destino de los pagos, haciéndolos pasar por gastos empresariales legítimos cuando en realidad no lo eran. Un momento clave en la batalla legal fue el auge y caída del delito de cohecho. En septiembre de 2023, el juez instructor Joaquín Aguirre elevó el caso imputando el delito de cohecho. Su teoría jurídica era que Enríquez Negreira podía ser considerado funcionario público a efectos penales porque la Real Federación Española de Fútbol ejerce funciones públicas delegadas por el Estado. Esta reclasificación fue enormemente significativa, ya que el cohecho es un delito de mera actividad. Se consuma con el simple pago, sin necesidad de probar que se concedió un favor a cambio. Además, su plazo de prescripción más largo habría permitido investigar la primera etapa de Joan Laporta como presidente, manteniéndole como imputado en el caso. Sin embargo, esta estrategia legal tan agresiva finalmente fracasó. En mayo de 2024, la Audiencia de Barcelona anuló definitivamente el delito de cohecho. El Tribunal Superior dictaminó que Enríquez Negreira no podía ser considerado funcionario público, ya que la Real Federación Española de Fútbol es jurídicamente una entidad privada, aunque ejerza funciones públicas por delegación. Esta decisión supuso una victoria importante para los abogados defensores y coincidió con la postura de la propia Fiscalía Anticorrupción. La anulación del delito de cohecho fue un punto de inflexión crucial que redujo significativamente el alcance de la investigación y condujo directamente al archivo de la causa contra Joan Laporta por prescripción de los delitos restantes. El concepto de prescripción ha jugado un papel decisivo y, muchas veces, frustrante a lo largo del caso Negreira. Su impacto se ha sentido especialmente en la profunda diferencia entre las posibilidades de sanciones deportivas y el desarrollo del proceso penal. Es absolutamente esencial distinguir entre estos dos ámbitos jurídicos, ya que operan con plazos y reglas totalmente distintos. La Ley del Deporte española, tanto la versión antigua de 1990 como la nueva de 2022, establece que las infracciones deportivas más graves prescriben a los 3 años. Este plazo tan breve pretende garantizar una resolución rápida en el mundo del deporte y evitar largos periodos de incertidumbre sobre los resultados. Ese límite de 3 años creó una barrera insalvable para cualquier sanción deportiva nacional contra el Fútbol Club Barcelona. Dado que el último pago documentado a las empresas de Negreira se realizó en 2018 y el escándalo no salió a la luz hasta 2023, la ventana de actuación ya estaba completamente cerrada. Cuando las autoridades deportivas y el público conocieron el caso, cualquier posible infracción deportiva ya estaba prescrita. Esto significa que castigos como el descenso, la deducción de puntos o la retirada de títulos, habituales en escándalos similares en otros países, eran imposibles de aplicar en España desde el principio, independientemente de las pruebas que surgieran en la investigación penal. En cambio, el plazo de prescripción para los delitos penales es mucho más largo,
Por eso el caso judicial sigue abierto. Para un delito continuado como el que se investiga aquí, el reloj para los cargos más graves, que pueden prescribir hasta en 10 años, empieza a contar desde la fecha del último acto delictivo. Como el último pago fue en 2018, la investigación penal contra Bartomeu, Rosell y otros directivos del periodo más reciente está dentro del plazo legal. Esto permite a la justicia el tiempo necesario para realizar una investigación compleja y exhaustiva sobre posibles delitos como la corrupción deportiva y la administración desleal, que requieren un nivel de prueba mucho más alto que las infracciones deportivas. La anulación del delito de cohecho fue el elemento clave que puso la prescripción en primer plano para la primera presidencia de Joan Laporta. Sin el cargo de cohecho, que tenía un periodo de prescripción más largo, los delitos restantes atribuidos a su mandato entre 2003 y 2010 quedaron fuera del plazo legal. Como consecuencia, la Audiencia de Barcelona no tuvo más remedio que archivar la investigación penal contra él, pasando de imputado a testigo. Esto demuestra cómo las complejidades técnicas de los plazos legales, y no necesariamente una valoración de los hechos, han determinado de forma decisiva quién puede y quién no puede ser considerado responsable penalmente en este caso tan amplio. La interacción entre el derecho deportivo y el penal ha generado un profundo y curioso paradoja legal y social en el corazón del caso Negreira. España se encuentra ahora con dos universos jurídicos paralelos que funcionan con cronologías y posibles desenlaces completamente distintos. Por un lado, está la jurisdicción deportiva administrativa, caracterizada por sus plazos de prescripción cortos y pensada para una acción rápida y decisiva que proteja la integridad inmediata de las competiciones. Por otro lado, está el sistema penal, que avanza a un ritmo mucho más pausado, con periodos de prescripción largos que permiten investigaciones profundas y complejas, necesarias para probar la intención delictiva más allá de toda duda razonable. El momento en que estalló el escándalo puso al descubierto una falla crítica en este sistema dual. Esta desconexión se ilustra claramente al comparar el caso Negreira con el escándalo italiano de Calciopoli de 2006. En Italia, las autoridades deportivas actuaron con enorme rapidez y contundencia. A partir de las pruebas de la investigación penal, la Federación Italiana de Fútbol impuso de inmediato sanciones deportivas draconianas, como el descenso de la Juventus a la Serie B y la retirada de títulos, todo antes incluso de que concluyeran los juicios penales. Esto fue posible porque su código deportivo estaba preparado para afrontar este tipo de corrupción sin estar limitado por un plazo de prescripción tan corto. En España, ha ocurrido justo lo contrario. El sistema deportivo quedó inhabilitado por sus propias reglas, dejando todo el peso de la justicia en los tribunales penales, mucho más lentos. Esta situación da lugar a un resultado insólito. El Fútbol Club Barcelona y sus exdirectivos podrían, en teoría, ser declarados culpables en un tribunal penal por el delito de corrupción sistemática de la competición, pero el club no sufriría ninguna consecuencia deportiva directa dentro del marco español por esos mismos hechos. La propia organización cuya integridad se habría visto comprometida, la Liga, no puede sancionar a uno de sus miembros por lo que podría ser la infracción más grave contra el juego limpio de su historia. Esta paradoja no solo genera frustración entre la opinión pública y otros clubes, sino que pone de manifiesto una debilidad importante en la gobernanza del deporte español, donde la gravedad de la sanción no se corresponde con la gravedad de la posible infracción. El resultado es un sistema que parece incapaz de protegerse eficazmente contra la corrupción prolongada y oculta. Aunque el proceso penal pueda llegar a aportar una forma de justicia, el mundo deportivo ha quedado en un limbo, sin capacidad de reacción. Esta brecha entre ámbitos legales se ha convertido en un tema central de todo el caso, impulsando un intenso debate sobre la necesidad de una reforma legislativa. El caso Negreira ha dejado clara la urgencia de armonizar los plazos y competencias de los organismos deportivos con la realidad de investigaciones penales complejas, para que futuros escándalos no puedan aprovechar este vacío legal y eludir la responsabilidad deportiva, protegiendo así la esencia misma de la competición limpia. La posición oficial mantenida por el Fútbol Club Barcelona y repetida por los sucesivos presidentes implicados en el caso es que los pagos de varios millones de euros respondían a servicios completamente legítimos y profesionalmente prestados. Su relato enmarca la relación con Enríquez Negreira no como un intento de obtener influencia ilícita, sino como una relación comercial estándar para una consultoría técnica,
El club sostiene que los fondos se destinaron a dos fines principales: la obtención de informes técnicos detallados sobre el estilo y las características de diversos árbitros, y servicios de scouting para identificar jóvenes talentos prometedores. Esta defensa trata de normalizar las transacciones, presentándolas como una inversión prudente para obtener una ventaja competitiva, aunque legal, en el terreno de juego. Esta línea de defensa fue articulada por el propio Enríquez Negreira durante su primera declaración ante la agencia tributaria. Él afirmó que su función consistía en proporcionar asesoramiento verbal, un servicio destinado a orientar a los jugadores del club sobre cómo interactuar con cada árbitro en particular. El supuesto objetivo era entender las tendencias de cada colegiado, su tolerancia al contacto físico y su manera de comunicarse, todo ello para garantizar la neutralidad y evitar sanciones innecesarias. Esta explicación pretende situar el servicio como una preparación sofisticada, similar al análisis de las tácticas del rival, y no como un intento de influir de manera indebida en las decisiones arbitrales ni de crear un entorno sesgado favorable al club. Sin embargo, el talón de Aquiles de toda esta narrativa es la profunda y evidente ausencia de pruebas materiales que respalden estas afirmaciones. La Agencia Tributaria Española, en su primer y determinante informe, concluyó que no pudo encontrar ningún soporte documental que justificara los servicios facturados a lo largo de los años. Esta falta de rastro documental resulta muy inusual para una relación profesional de semejante magnitud económica. Para un gasto superior a 8 millones de euros, cabría esperar un extenso archivo de informes detallados, presentaciones, vídeos y correspondencia. El vacío total de estos entregables representa el mayor desafío a la credibilidad de la posición de la defensa. El argumento se ve aún más debilitado por el testimonio bajo juramento de personas clave que deberían haber sido los principales destinatarios y usuarios de ese supuesto trabajo de consultoría. Antiguos entrenadores del primer equipo como Ernesto Valverde y Luis Enrique, quienes dirigieron al equipo durante el periodo en que se realizaron los pagos, han declarado bajo juramento que desconocían por completo estos servicios. La famosa afirmación de Valverde, diciendo que ni siquiera sabía que existían, supone un golpe devastador para la narrativa del club. Si los propios entrenadores, responsables de preparar al equipo para los partidos, no tenían conocimiento de estos supuestos informes cruciales sobre árbitros, cabe preguntarse, bueno, ¿para quién eran y qué propósito cumplían realmente? Lo que arroja serias dudas sobre toda la defensa. Ante la evidencia innegable de los pagos, pero sin pruebas directas de amaño de partidos concretos, el juez instructor y la Guardia Civil han elaborado una teoría alternativa muy convincente: la hipótesis de la corrupción sistémica. Esta narrativa sostiene que el objetivo del club era mucho más sutil y sofisticado que simplemente comprar partidos individuales o sobornar árbitros concretos para obtener decisiones favorables. En su lugar, la acusación defiende que los pagos continuados, por varios millones de euros, estaban destinados a comprar algo mucho más valioso a largo plazo: influencia institucional. El propósito habría sido asegurar que Enríquez Negreira, desde su posición estratégica y de poder como vicepresidente del CTA, utilizara su autoridad para beneficiar al Fútbol Club Barcelona a lo largo de muchas temporadas. El supuesto modus operandi de este esquema se basaba en el papel clave de Negreira dentro del estamento arbitral español. Como número 2 del CTA, tenía una enorme capacidad de influencia sobre la evaluación, ascenso y descenso de los árbitros. La teoría de la acusación plantea que el club pagaba para que Negreira manipulara este sistema en su favor. Esto no se traduciría necesariamente en errores flagrantes y decisivos a favor del Barcelona, sino en una estrategia mucho más sutil y de largo recorrido. El objetivo era crear un entorno arbitral generalmente favorable, o al menos sistemáticamente neutral para el club. Un sesgo que, aunque leve, podría acumularse hasta convertirse en una ventaja significativa a lo largo de casi 2 décadas de competición. Según esta hipótesis, los favores que Negreira podía proporcionar eran diversos. Supuestamente, podía influir en el ascenso de árbitros considerados simpáticos o afines al estilo de juego del club, llevándolos a la máxima categoría y a partidos internacionales lucrativos, premiando así a quienes se alineaban con los intereses del club. Por el contrario, podía penalizar o frenar la carrera de árbitros considerados hostiles o demasiado estrictos con el equipo. Esto crearía una poderosa estructura de incentivos tácitos dentro del colectivo arbitral,
donde alinearse con los intereses del Barcelona podría resultar profesional y económicamente ventajoso, una forma de poder blando muy difícil de rastrear o demostrar caso por caso. Esta teoría de la corrupción sistémica cuenta con el respaldo de un informe clave presentado al juzgado por la Unidad de Investigación de la Guardia Civil. Tras un análisis minucioso de las pruebas, el informe concluyó que el CTA, bajo la presidencia de Victoriano Sánchez Arminio y la vicepresidencia de Enríquez Negreira, presentaba un funcionamiento irregular. Los investigadores afirmaron expresamente su convicción de que los pagos del Fútbol Club Barcelona se realizaban a cambio de la influencia nacional de Negreira sobre el sistema arbitral. Esta valoración oficial de un cuerpo de seguridad del Estado proporciona una base sólida para la acusación, transformando la sospecha en una línea de investigación judicial formal y creíble, que ahora constituye el núcleo de la imputación. En este punto de la investigación, resulta crucial trazar una línea clara entre los elementos del caso que han quedado irrefutablemente demostrados y aquellos que siguen siendo objeto de investigación activa e hipótesis judicial. Los hechos probados constituyen la base del caso y no están en disputa. El primero y más importante son los propios pagos. Está documentado que el Fútbol Club Barcelona abonó un total de 8.389.599 euros con 73 céntimos a empresas controladas por Enríquez Negreira y su hijo entre los años 2001 y 2018. Este rastro financiero es el punto de partida indiscutible sobre el que los investigadores han construido el resto del caso. El segundo hecho probado es la posición de poder de Enríquez Negreira durante todo este periodo. Durante 17 años en los que recibió pagos del club, ocupó simultáneamente el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esta posición no era meramente simbólica. Le otorgaba influencia directa sobre la carrera de los árbitros españoles, incluyendo sus evaluaciones, ascensos y descensos. La coincidencia temporal de los pagos y su función de poder genera un conflicto de intereses tan grave que constituye un pilar central de la acusación, más allá del destino concreto del dinero. Representa una vulneración fundamental de la ética deportiva que no se discute. Un tercer hecho establecido es la ausencia flagrante de justificación para los servicios prestados. Esto fue determinado por la Agencia Tributaria Española, que concluyó que las facturas emitidas por las empresas de Negreira carecían de soporte documental creíble. Este hallazgo no ha sido rebatido con pruebas tangibles por parte de la defensa. Por último, el burofax enviado por Negreira tras el cese de los pagos constituye otra prueba contundente. El lenguaje amenazante utilizado en esa comunicación, aludiendo a los favores prestados y advirtiendo con revelar irregularidades, es una evidencia circunstancial muy poderosa de que la relación no era de tipo comercial estándar, sino algo mucho más clandestino y comprometedor. En contraste, varios aspectos clave del caso siguen sin probarse y son el centro de la investigación en curso. Hasta la fecha no existe ninguna evidencia directa de la compra de partidos concretos ni de árbitros específicos. No ha aparecido ninguna prueba que demuestre que un pago concreto se destinó a un árbitro para alterar el resultado de un partido específico. Además, no se ha establecido un quid pro quo directo, es decir, un vínculo claro de causa y efecto entre un pago y una decisión arbitral favorable. La acusación se apoya en una teoría más amplia y compleja de influencia sistémica, en lugar de actos individuales de soborno, lo que representa, bueno, un argumento legal mucho más difícil de demostrar de forma concluyente ante un tribunal. Aunque los hechos fundamentales de los pagos están claros, una de las preguntas más relevantes que siguen sin respuesta gira en torno al destino final de los 8,4 millones de euros. Los fondos se transfirieron desde el Fútbol Club Barcelona a la red de empresas controladas por la familia Negreira, pero la investigación sigue intentando determinar qué ocurrió después. ¿El dinero fue retenido en su totalidad por Enríquez Negreira y su hijo como enriquecimiento personal? ¿O se utilizó, al menos en parte, para pagar a terceros dentro de la estructura arbitral? Descubrir el recorrido de este dinero es clave para comprender el alcance y el mecanismo del supuesto esquema de corrupción. Y es, de hecho, uno de los principales objetivos de los investigadores. La investigación activa sobre un posible delito de blanqueo de capitales que involucra a una colaboradora de Negreira, Ana Paula Rufas, sugiere que esta línea de indagación está muy viva. Las autoridades están siguiendo minuciosamente los flujos financieros y examinando adquisiciones de activos para ver si pueden encontrar pruebas de una red de distribución más amplia.
Si se pudiera demostrar que los fondos fueron canalizados sistemáticamente desde las empresas de Negreira hacia otras personas vinculadas al CTE o la Real Federación Española de Fútbol, esto supondría una corroboración muy poderosa para la tesis de la acusación sobre una corrupción sistémica. Por el contrario, si la investigación concluye que la familia Negreira simplemente se quedó con todo el dinero, reforzaría la idea de un fraude masivo, aunque más simple, y de un esquema de tráfico de influencias. Otro ámbito clave de investigación es la búsqueda de pruebas más concretas sobre la influencia directa de Negreira en los nombramientos y evaluaciones arbitrales. Aunque la teoría de una influencia sistémica es sólida, el caso se vería enormemente reforzado por pruebas directas. Esto podría llegar, por ejemplo, en forma de testimonios de otros árbitros u oficiales que hayan presenciado o sufrido presiones de Negreira para actuar de determinada manera, o mediante documentos de los archivos del CTA que muestren patrones irregulares en ascensos y designaciones arbitrales que coincidan con los intereses del Fútbol Club Barcelona. Hasta la fecha, todos los árbitros que han declarado han negado haber recibido pagos o presiones para favorecer al club, lo que convierte este aspecto en un reto crucial para la acusación. Finalmente, el nivel exacto de responsabilidad y conocimiento de directivos intermedios del club, como los exdirectores generales Óscar Grau y Albert Soler, sigue bajo escrutinio. Aunque los presidentes son la máxima autoridad, estos ejecutivos participaron en la gestión operativa y financiera del club y probablemente desempeñaron un papel en la ejecución de los pagos. Sus próximas declaraciones como investigados serán fundamentales para aclarar la cadena interna de mando y determinar hasta qué punto el conocimiento de este acuerdo estaba extendido en la jerarquía del club. Sus testimonios podrían reforzar la idea de una orden directa desde la presidencia o revelar un mecanismo interno más complejo, añadiendo otra capa a este intrincado puzzle judicial. Uno de los aspectos más frustrantes y polémicos del caso Negreira es la imposibilidad total de imponer sanciones deportivas nacionales al Fútbol Club Barcelona. Como ya se ha establecido, la ley del deporte española marca un plazo de prescripción de solo 3 años para las infracciones más graves. Esto significa que, cuando el escándalo salió a la luz a principios de 2023, 5 años después del último pago, la ventana para que cualquier organismo deportivo en España actuara ya se había cerrado hacía tiempo. Este tecnicismo legal ha creado una situación de impunidad deportiva de facto a nivel nacional, independientemente de lo que la investigación penal acabe revelando sobre la naturaleza y el propósito de los pagos. Esta realidad contrasta de manera llamativa con las expectativas públicas y con el precedente de escándalos similares en otras grandes ligas europeas. La incapacidad de la Liga o la Real Federación Española de Fútbol para imponer castigos como la deducción de puntos, la retirada de títulos o el descenso se ha convertido en un foco central de indignación pública y de bochorno institucional. Pone de manifiesto una carencia crítica en el marco de gobernanza deportiva de España, que parece poco preparado para hacer frente a esquemas de corrupción prolongados y ocultos. El sistema está diseñado para resolver rápidamente controversias surgidas en el terreno de juego, no para delitos financieros complejos que pueden tardar años en salir a la luz, generando así una laguna legal que, en la práctica, protege a los clubes frente a delitos históricos. Mientras la vía de las sanciones nacionales está completamente cerrada, existe una amenaza significativa desde otra jurisdicción, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, o UEFA. El organismo rector del fútbol europeo no está limitado por el plazo de prescripción de la Ley del Deporte española y actúa bajo su propio reglamento disciplinario. En marzo de 2023, la UEFA abrió rápidamente su propia investigación formal sobre el asunto. Sus estatutos le otorgan la potestad de excluir a cualquier club de sus prestigiosas y lucrativas competiciones, como la Liga de Campeones, si se demuestra que ha participado en actividades destinadas a influir en el resultado de un partido. Esta amenaza europea representa el castigo deportivo más grave y tangible al que se enfrenta actualmente el Fútbol Club Barcelona. Aunque la UEFA tomó la decisión provisional de permitir al club participar en la Liga de Campeones 2023-2024, lo hizo dejando claro que su investigación está simplemente suspendida, no cerrada. El organismo europeo está a la espera del avance del proceso penal en España antes de tomar una decisión definitiva. Una futura condena en un tribunal español, o incluso la aparición de nuevas pruebas concluyentes, podría llevar a la UEFA a reactivar el caso
e imponer una sanción de varios años sin competir en Europa. Una medida que sería devastadora tanto en reputación como en lo económico para el club. El daño causado por el caso Negreira va mucho más allá de los tribunales, golpeando el núcleo mismo de la identidad del Fútbol Club Barcelona. El escándalo ha provocado un daño severo y quizá irreparable a la marca del club y a su famoso lema, "Més que un club", que durante décadas se cultivó para representar unos valores únicos, una identidad catalana singular y un compromiso ético que, supuestamente, lo diferenciaba de sus rivales. La revelación de una relación clandestina y millonaria con un alto cargo arbitral ha destrozado esta imagen, sustituyendo la percepción de superioridad moral por la de hipocresía y engaño sistémico ante la comunidad futbolística mundial. Esta crisis reputacional conlleva un riesgo financiero real y considerable. El modelo económico del club depende en gran medida de su atractivo global para asegurar acuerdos de patrocinio y colaboraciones comerciales de gran envergadura. Muchos contratos modernos de patrocinio incluyen cláusulas de moralidad o daño reputacional que podrían permitir a las marcas renegociar o incluso rescindir los acuerdos si la imagen del club se ve suficientemente afectada por un escándalo de esta magnitud. Aunque, por ahora, ningún patrocinador importante ha dado ese paso, el riesgo persistirá mientras el caso siga abierto y aumentará drásticamente en caso de una condena firme, generando incertidumbre sobre los ingresos futuros. Además, el escándalo amenaza la financiación del proyecto de infraestructuras más importante del club, la remodelación del Espai Barça. Los enormes créditos obtenidos para financiar esta obra, que superan los 1.450 millones de euros, incluyen cláusulas vinculadas a la reputación del club. Aunque los prestamistas no han actuado formalmente, una sentencia judicial firme que confirme la corrupción podría activar estas cláusulas y complicar la estabilidad financiera a largo plazo. El golpe económico más inmediato y brutal, sin embargo, vendría de una posible sanción de la UEFA. Quedar excluido de la Liga de Campeones, aunque solo fuera durante una temporada, supondría una pérdida directa de ingresos de más de 100 millones de euros, un golpe devastador para un club que ya atraviesa una situación financiera delicada. El efecto acumulado de todo esto es una profunda crisis de credibilidad que ha alejado a parte de su propia afición y ha dado a sus rivales argumentos muy poderosos. Cada decisión arbitral es ahora vista con sospecha, y los logros pasados del club han sido puestos en duda por los críticos. El lema "Més que un club" ha sido transformado irónicamente por los adversarios en "Més que un escándalo", un giro burlón que resume la magnitud del daño reputacional. Recuperar la confianza perdida será una tarea monumental que exigirá mucho más que victorias judiciales. Requerirá una nueva era de transparencia demostrable y humildad institucional. La reacción inicial del conjunto del fútbol español ante las revelaciones del caso Negreira fue de auténtica sorpresa, seguida rápidamente por una condena generalizada. El primer gesto colectivo llegó con un comunicado conjunto de 14 clubes de la Liga, en el que expresaban su profunda preocupación y exigían una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Algunos clubes, como el Sevilla y el Español, fueron especialmente contundentes en sus críticas, emitiendo comunicados propios en los que condenaban enérgicamente las prácticas denunciadas. Esta respuesta unánime de la mayoría de los clubes de la Liga dejó claro que el asunto no se percibía como un problema privado del Barcelona, sino como una amenaza existencial a la credibilidad de toda la competición. La situación se intensificó notablemente cuando el Real Madrid, el eterno rival del club azulgrana, anunció su decisión de personarse formalmente en el proceso judicial como acusación particular, posicionándose como parte perjudicada. Este fue un punto de inflexión que rompió la cordialidad institucional y el pacto de no agresión que durante décadas había predominado entre los dos gigantes del fútbol español. La implicación del Real Madrid transformó el caso en una auténtica guerra institucional abierta, asegurando que el asunto se abordaría con la máxima contundencia legal y bajo una presión pública sin precedentes. Este movimiento alteró definitivamente el equilibrio de poder dentro del fútbol español, generando una fractura profunda y amarga que probablemente persistirá durante muchos años. Quizá la consecuencia más profunda y duradera de todo el escándalo haya sido la completa y total reestructuración del Comité Técnico de Árbitros. El caso puso al descubierto la opacidad y falta de control del antiguo régimen, haciendo que su continuidad resultara insostenible.
Bajo una presión enorme de la opinión pública, los clubes y los organismos gubernamentales, la Real Federación Española de Fútbol, ya bajo nueva dirección, tomó medidas drásticas. En junio de 2025, la Federación destituyó a toda la cúpula arbitral existente, incluyendo a figuras como Luis Medina Cantalejo y su número 2, Clos Gómez, ambos considerados representantes de la vieja guardia vinculada a la era Sánchez Arminio Negreira. Esta purga institucional abrió la puerta a una reforma profunda del estamento arbitral. El 2 de julio de 2025, Fran Soto, abogado de perfil técnico y experiencia en el arbitraje de base, fue nombrado nuevo presidente del CTA. Su designación simbolizó una ruptura deliberada con el pasado. El nuevo modelo anunciado por la Federación está expresamente construido sobre los pilares de la transparencia, la profesionalización y la evaluación objetiva. El plan de reforma incluso contempla la futura implantación de herramientas de inteligencia artificial para evaluar el rendimiento arbitral de manera objetiva, una medida clara para eliminar los métodos subjetivos y potencialmente sesgados del pasado y reconstruir la confianza en el sistema desde sus cimientos. Es prácticamente imposible analizar el caso Negreira sin establecer comparaciones con el Calciopoli, el enorme escándalo de corrupción que sacudió al fútbol italiano en 2006. Existen desde luego similitudes llamativas entre ambos casos. En ambos, las acusaciones giran en torno a una corrupción sistémica centrada en una figura poderosa que, presuntamente, utilizaba su influencia sobre los nombramientos y evaluaciones arbitrales para beneficiar a un club dominante, la Juventus en Italia y el Fútbol Club Barcelona en España. Ambos escándalos provocaron una crisis de confianza en la integridad de sus respectivas ligas y desencadenaron exigencias de reformas institucionales, sacudiendo los cimientos de sus culturas futbolísticas. Sin embargo, también hay diferencias cruciales que distinguen ambos casos, especialmente en lo relativo a las pruebas y las consecuencias. La investigación de Calciopoli se sustentó en pruebas irrefutables, principalmente en grabaciones telefónicas intervenidas. Estas grabaciones aportaron pruebas directas de colusión e intencionalidad, captando a directivos de clubes y responsables arbitrales en pleno acto de influir en los nombramientos. El caso Negreira, hasta la fecha, carece de esa prueba irrefutable. Se basa fundamentalmente en un sólido conjunto de indicios, movimientos financieros, ausencia de justificación para los pagos y el burofax con amenazas. Pero falta la evidencia conversacional directa que hizo del caso italiano un asunto tan claro desde el punto de vista deportivo. Esta diferencia en la naturaleza de las pruebas está directamente relacionada con la mayor divergencia, las sanciones. En Italia, la justicia deportiva actuó con una rapidez y severidad implacables. Basándose en las escuchas telefónicas, la Federación Italiana de Fútbol impuso durísimas sanciones, incluyendo el descenso de la Juventus y la retirada de 2 títulos de liga, incluso antes de que concluyeran los procesos penales. Esto fue posible porque su código deportivo era lo suficientemente robusto como para gestionar el asunto sin verse limitado por problemas de prescripción. En España, como ya se ha detallado, el plazo de prescripción de 3 años en la ley deportiva dejó a los organismos deportivos nacionales sin capacidad de actuar, lo que supone un contraste muy marcado en términos de rendición de cuentas. A pesar de estas diferencias críticas, el caso Negreira ha provocado en España un resultado funcionalmente idéntico al de Calciopoli en un aspecto fundamental: la reforma institucional forzada. En Italia, el escándalo supuso la caída total del antiguo estamento futbolístico y una renovación completa de la federación y las estructuras arbitrales. En España, aunque el proceso judicial es lento y las sanciones deportivas internas son inexistentes, la presión pública e institucional ha forzado el mismo desenlace para el colectivo arbitral: la destitución total de la antigua cúpula del CTA y la instauración de un nuevo modelo transparente bajo Fran Soto es el equivalente español a la purga institucional vivida en Italia. En este sentido, el escándalo ya ha funcionado como un potente, aunque doloroso, catalizador del cambio. El caso Negreira representa una compleja amalgama de hechos probados y sospechas profundamente arraigadas, una narrativa que marcará para siempre un capítulo oscuro en la historia del deporte español. Lo que ha quedado irrefutablemente demostrado es, en sí mismo, de una gravedad extrema.
El rastro documental de millones de euros fluyendo desde uno de los clubes más poderosos del mundo hacia el segundo máximo responsable arbitral durante 17 años constituye una violación ética monumental. Este hecho, agravado por las posteriores amenazas de chantaje al cesar los pagos, ya ha dejado una mancha severa y duradera en la reputación del Fútbol Club Barcelona, minando su imagen cuidadosamente construida de integridad moral y juego limpio ante la comunidad internacional. Los elementos que aún permanecen bajo investigación judicial, sin embargo, tienen el potencial de suponer una condena histórica aún mayor. La tesis central de la acusación, la idea de una corrupción sistémica, según la cual el club no buscaba comprar partidos concretos, sino influir de forma institucional y a largo plazo para crear un entorno competitivo favorable, es una acusación de una gravedad sin precedentes. Si esta hipótesis llega a probarse judicialmente, el caso Negreira se confirmaría como uno de los fraudes deportivos más sofisticados y extensos en la historia del fútbol europeo. Esto obligaría a replantear casi 2 décadas de resultados deportivos y forzaría una dolorosa revisión de toda una era del fútbol en España, dejando un legado de duda que sería casi imposible de borrar. En la actualidad, el proceso judicial sigue su curso de manera deliberada y metódica. La investigación ha pasado recientemente a manos de una nueva jueza tras la jubilación del instructor inicial, Joaquín Aguirre, lo que garantiza la continuidad en la búsqueda de justicia. Las próximas fases de la investigación serán, sin duda, cruciales para el desenlace final. Las declaraciones previstas de figuras clave, como el actual presidente Joan Laporta y los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde como testigos, son especialmente esperadas. Sus testimonios podrían aportar un contexto fundamental y servir para apoyar o contradecir los relatos presentados por la defensa y la acusación, añadiendo piezas vitales a este complejo rompecabezas. El camino por delante es, sin duda, largo y complicado. Se prevé que los procedimientos legales continúen durante varios años antes siquiera de comenzar el juicio oral definitivo. Las comparecencias de los principales investigados, los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, serán momentos clave. Sus declaraciones bajo juramento serán analizadas minuciosamente en busca de contradicciones o revelaciones que puedan cambiar el rumbo de la investigación. La búsqueda de una sentencia final será una auténtica maratón, dejando al mundo del fútbol español en un prolongado estado de suspense e incertidumbre mientras se espera el desenlace de esta saga sin precedentes. En última instancia, el legado del caso Negreira será, sin duda, dual, una historia con 2 lecciones poderosas y opuestas. Por un lado, quedará para siempre como una mancha imborrable en la historia tanto del Fútbol Club Barcelona como del fútbol español en su conjunto. Se ha convertido en un relato de advertencia sobre el poder, el dinero y la sospecha. Una narrativa que ha erosionado profundamente la confianza pública en las instituciones que gobiernan el deporte. El sentimiento de traición entre los aficionados y el cinismo que ha generado entre clubes rivales y observadores neutrales han dañado el tejido de la competición de una forma que tardará una generación en reparar, sea cual sea el veredicto final de la justicia. Por otro lado, y quizá más importante de cara al futuro, el escándalo ha servido como un catalizador inevitable y necesario para un cambio profundo y urgente. Ha actuado como un potente desinfectante, exponiendo los rincones más oscuros de la gobernanza deportiva a la luz implacable del escrutinio público. El caso puso de manifiesto de forma brutal los peligros de la opacidad, la falta de mecanismos de control efectivos y el riesgo de que los conflictos de intereses prosperen dentro de las estructuras del fútbol español. Al obligar al sistema a enfrentarse a sus propias vulnerabilidades, el caso ha desencadenado, de forma involuntaria, un proceso de renovación institucional esencial que, de otro modo, quizá nunca habría tenido lugar, impulsando al deporte hacia un futuro más sólido y responsable. El resultado más tangible de este proceso ha sido la reforma completa y radical de las estructuras arbitrales del país. La presión generada por el escándalo hizo que el viejo sistema, percibido como opaco y falto de rendición de cuentas, resultara completamente insostenible. La destitución de toda la antigua cúpula del Comité Técnico de Árbitros y la puesta en marcha de un nuevo modelo enfocado en la transparencia, la evaluación objetiva y la gestión profesional es una consecuencia directa de este asunto. Esta transformación supone un cambio fundamental en la cultura arbitral española, un paso diseñado para reconstruir la confianza y garantizar que una relación tan comprometida no pueda volver a enraizarse en el sistema.
En este sentido, el caso Negreira ha servido como una lección dolorosa pero indispensable en la lucha constante por la integridad y la transparencia en el deporte profesional. Ha demostrado que ninguna institución, por poderosa o célebre que sea, está exenta de escrutinio y que los acuerdos ocultos terminan saliendo a la luz. Si bien el impacto inmediato ha sido de daño y división, el legado a largo plazo podría ser, finalmente, el de una transformación positiva. El escándalo ha obligado al fútbol español a emprender un difícil pero vital proceso de autocrítica y reforma, un camino que, si culmina con éxito, podría fortalecer el deporte durante décadas, asegurando que su gobernanza esté a la altura del propio juego.